Muy buenas amigos, por compartir con los juristas y el pueblo. Un programa de la Fundación ISI, International del Soco Children. Pues igual que el Instituto ITPI, son dos programas educativos que está desarrollando la Fundación. Gracias por seguirnos en nuestra plataforma de YouTube. Gracias también por seguirnos en Instagram, en Facebook, en redes sociales. Realmente las redes sociales en el día de hoy son los medios de comunicación por excelencia, tanto que cada persona pues tiene un celular en sus manos. Pues hoy hemos querido traer un tema igual que todos, de mucha importancia. El tema de hoy, en razón de que estamos inaugurando, vamos a decir así, un nuevo gobierno con nuevos funcionarios públicos, ¿verdad?, que están integrándose a estas nuevas funciones. Pues nosotros hemos querido pues compartir con ellos y con todo el público en general de la responsabilidad que tienen bajo sus hombros, y esa responsabilidad que tienen bajo sus hombros pues tienen que necesariamente pues darla no solamente a conocer mediante sus funciones, sino también mediante la declaración jurada que tienen que realizar para transparentar los medios económicos que estos tienen antes de salir y también cuando entran, es decir, cuando entran y cuando van a salir de estas funciones. Esta norma está reglamentada por la Ley 311 del 14 sobre declaración jurada de bienes de funcionarios electivos y designados. Es decir, que todos los funcionarios públicos, sean electivos como son senadores, diputados, síndicos y regidores, que son los electivos, pues tienen que hacer una declaración jurada ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a los fines de informarle a este organismo cuál es su patrimonio, ¿verdad? Cómo se conforma su patrimonio, cuáles son los bienes que éste tiene a la hora de entrar a sus funciones públicas. De esta misma manera, pues los que salen tienen también necesariamente que dar a conocer cuál es el patrimonio que tienen, ¿verdad?, y que han adquirido durante todo el transcurso de sus funciones en el Estado. Dijimos cuáles son los electivos, pero también aquellos que son designados, como son todos los ministerios, las direcciones y aquellas funciones que administran, vamos a decir así, que administran recursos del Estado, están obligados, como son los administradores de los puertos, ¿verdad? Sean, los colectores de aduanas, los colectores de impuestos internos,
que hoy le llaman administradores de puertos. Pues todos ellos están en el deber y en la obligación de hacer su declaración jurada. Esta ley que hemos hecho referencia, la 311-14, sobre declaración jurada de bienes de funcionarios electivos y designados, obliga a todos estos funcionarios a que en el preciso momento en que toman esas funciones deben, en el transcurso de 30 días, deben presentar ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana su declaración de patrimonio. Entonces, esta es una obligación que deben cumplir todos y cada uno de los que vayan a las funciones públicas. Existe régimen de consecuencia si no lo practican en el plazo que establece la ley, que son 30 días, ¿verdad?, siguientes a la toma de posesión de ese funcionario, pero también aquellos que han salido, ¿verdad?, pues tienen la obligación de presentar su patrimonio, ¿verdad?, después de haber cesado en sus funciones públicas. Esto es un control que se ha creado para que los empleados públicos o funcionarios públicos pues transparenten en parte, vamos a decir que es en parte, los bienes que poseen. Porque nosotros sabemos que existen un sinnúmero de medios, ¿verdad?, para evadir esa gran responsabilidad que tienen estos funcionarios y que esa responsabilidad es evadida, o mejor dicho, no la práctica de la declaración, sino el aumento de su patrimonio, lo pueden evadir mediante empresas registradas a nombre de terceras personas, ¿verdad?, de offshore, de múltiples offshore que se registran una con otra, y pues de esta manera pues evaden esa responsabilidad de ser transparente ante el Estado dominicano. Entonces, aquellos empleados, funcionarios públicos que están, diríamos, en el control, ¿verdad?, en el control de estas informaciones, pues deben necesariamente pues perseguir el rastro de estas empresas o de estas compañías que se crean con terceras personas, pero que van a beneficiar a esos funcionarios. Hay muchas formas de detectar este ocultamiento de la riqueza o del patrimonio que hayan obtenido, ¿verdad?, pues a través del Estado dominicano, y que no se vislumbra muy fácilmente o no se ve muy fácilmente, ¿verdad?, en estas declaraciones juradas que realizan a la Cámara de Cuentas. Nada más y nada menos, pues podemos ver
que compran grandes, diríamos, grandes casas, vehículos de lujo, no solamente ellos, sino también familiares. Diríamos que la riqueza es difícil algunas veces de ocultar, porque se manifiesta de tal manera que se puede ver cómo presentan, ¿verdad? Cómo se presentan. Ciertamente hay muchos funcionarios públicos que tienen muy buenos sueldos, ¿verdad? Y que reciben también unos gastos suntuosos de representación, y esto puede dar también una ilustración de cómo puede presentar también esa riqueza, y uno diría, bueno, pues entonces están manejando fondos inadecuados. Bueno, si lo está percibiendo de esta manera, pues habría que verificar todos esos controles que maneje el Estado Dominicano para saber si están manejando verdaderamente riquezas que no le corresponden. Entonces, para eso está la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Que debe necesariamente que estar chequeando tanto inclusive ese comportamiento familiar, ese manejo de riqueza, esas compras de vehículos suntuosos y de alta gama, como le llaman, también viajes, ¿verdad? Viajes de lujo que no son de trabajo, viajes de sus familiares, de amigos inclusive, etcétera, etcétera. Pues esto tendría que constituirse en un órgano ciertamente de persecución y de persecución del delito. Entonces, debería vigilar constantemente a estos altos funcionarios e identificar aquellos a donde se manejan más recursos que en otros lugares. La gran mayoría de las veces tratan de cortar o investigar las instituciones de menor cuantía, es decir, que manejan menos cantidades de fondos. Yo entiendo que las instituciones o los funcionarios que hay que sobrevigilar son aquellos a donde se manejan mayores cantidades de fondos, ¿verdad? Para detectar si ha habido mal manejo de la riqueza de los fondos públicos. Pues déjeme decirle que ya existía antes de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, ya existía otra ley anterior que fue, yo diría que fue derogada por esta ley, por la 311-14, que era la ley 82 del año 1979, que trataba también de la declaración jurada de bienes en la República Dominicana. Pero no se tenían o un régimen de consecuencia. Estamos hablando que si un empleado o un funcionario público pues no cumple con hacer su declaración, pues la Cámara de Cuentas de la República Dominicana puede solicitar la suspensión del pago a ese funcionario. Si pues permanece
¿verdad?, sin hacer su declaración jurada, pues inclusive puede someterlo a la acción pública por ante la Procuraduría General de la República. Si este funcionario público pues se resiste, pues puede también solicitar su destitución del cargo. Eso es cuando están dentro de la función pública. Ahora bien, cuando este funcionario ya ha cesado en sus funciones, pues la Cámara de Cuentas pues tiene la potestad de hacer las investigaciones correspondientes. Después que transcurran esos 30 días de haber cesado en sus funciones, y obliga a ese exfuncionario a hacer su declaración patrimonial. Y esto indicaría más o menos por dónde andan las cosas, más o menos, porque ya hemos dicho que existen muchos mecanismos de evasión de esta responsabilidad. Pues ese régimen de consecuencia que debe operar, ¿verdad?, y que los órganos de control, como es la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, pues tienen que necesariamente actuar en consecuencia para proteger los recursos del Estado. Ahora, esa declaración jurada la hacen inclusive en línea, ¿verdad? La llenan sus formularios, hacen sus declaraciones, son printeado y sellado posteriormente por un notario público y es escaneada hasta la Cámara de Cuentas. Es decir, que ahora es mucho más fácil que anteriormente. Anteriormente había que hacer la declaración jurada en un documento redactado por el notario, ¿verdad?, o por el mismo funcionario público, y era sellado y posteriormente era por mensajería que se llevaba hasta la Cámara de Cuentas. Hoy se hace en línea, es decir, que es mucho más práctico, mucho más efectivo que anteriormente. Pues hay que estar vigilante de estas creaciones a vapor de muchas empresas. Ahí en el Departamento de Compras y Contrataciones de Obras del Estado, donde se viven registrando cantidades de empresas. Muchas de ellas ni siquiera logran hacerle ventas al Estado dominicano. Solamente aquellas que son dependientes de esos altos funcionarios públicos son las que pueden participar y logran algunas que otras licitaciones, digo yo algunas que otras licitaciones, por no decir que son todas prácticamente, y se la adjudican a esas cantidades de empresas que son de los altos funcionarios del Estado. Ya hemos visto en los programas de Alicia Ortega, de Nuria, donde presentan esas empresas que están representadas por los choferes, mensajeros, los que trabajan con estos altos funcionarios, son los que representan a la luz pública que son
los dueños de estas compañías. Pero se ve rápidamente que son empresas que despachan cientos de miles de pesos, ¿verdad? Unas cientos de miles de pesos y otras cientos de miles de millones de pesos y hasta de dólares. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible que esas empresas que en principio sus dueños son simples choferes, mensajeros, empleados de tercera y cuarta, yo diría que quinta o sexta posiciones, son los que figuran como dueños de esas empresas? Pues bien, esa es la forma como precisamente tratan de evadir, pero utilizan también otros mecanismos y son con empresas offshore, es decir, empresas que están registradas en paraísos fiscales. Sí, así mismo como usted oye. Pero para que no le sigan el rastro, no tienen una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Posiblemente tengan 5 o 6 empresas offshore que están concatenadas una con otra. Son accionistas una con otras. Y cuando usted llega a la primera, existe una segunda que es la propietaria y después existe una tercera, una cuarta, una quinta. Y de esta manera, pues entonces, hacen sus operaciones de ventas en el Estado Dominicano y usted se pregunta, ¿y quiénes son los dueños de esas empresas? Pues ¿quiénes? Entonces, para encontrar estos dueños hay que hacer un due diligence o una investigación profunda para ir detectando quiénes son sus representantes en principio, ¿verdad? Y con quiénes se juntan esas personas. No es tan fácil, pero esa es la función que tienen los órganos del Estado y también tiene, por supuesto, la Cámara de Cuentas. Tiene que hacer sus investigaciones a cada uno de esos altos funcionarios. Es bueno que le exijamos que seamos voceros, vamos a decir así, voceros, y veamos quiénes o no pues están en dichas funciones, porque debemos de analizar cómo es que se vinculan con otras personas. Pero también debemos tratar de perseguir más que todo aquellas entidades que muevan más cantidad de dinero. Entonces podamos controlar mejor los gastos. Como dije, se han ido algunas veces, por ejemplo, a los ayuntamientos. Sabemos que hoy los ayuntamientos pues perciben una suma importante de recursos, ¿verdad? Y que algunos de ellos, algunos alcaldes, pues mueven sus teclas para que esos fondos pues sean de alguna u otra forma desviados. Eso sabemos que la cantidad de recursos que perciben hoy los ayuntamientos pues son más cuantiosos que en otras épocas. Pero aquí hay otras entidades
que perciben muchos recursos, que perciben grandes sumas de dinero. Tenemos obra pública, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Salud Pública. Son ministerios que por su importancia, pues manejan fondos en grandes cantidades. Entonces, debemos, aunque sean personas de más confianza de el que administra la cosa pública, debemos tener los ojos puestos a donde más recursos se manejan, a donde más medios económicos están disponibles, a donde hay mayor disponibilidad de recursos. De esta manera, al tener controlado los grifos de recursos a donde mayor cantidad se utilizan, entonces tendríamos un mejor control de esos bienes del Estado. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que hacemos ante la sociedad dominicana? Pues a través de este medio de comunicación y de orientación, de que a donde el grifo sea, o mejor dicho, a donde salga más dinero, por donde salga más dinero, sean más supervisadas. Sí, también las entidades que son castrenses sean supervisadas. Claro, indiscutiblemente que tienen que ser supervisadas también. La Junta Central Electoral también debe ser supervisada y los órganos, diríamos, de administración de justicia también tienen que ser supervisados, es decir, lo que administra la cosa pública, porque también, por ejemplo, los directores de la Policía Nacional, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, lo que administran, como dije, la justicia, los jueces, la presidenta de la Suprema y todos los demás miembros de la justicia y también la Junta Central Electoral, también el tribunal electoral, o sea, todos los órganos del Estado y todos aquellos que están dentro de esas funciones públicas y que dirigen, ¿verdad? Y que administran, porque algunas veces usted no administra recursos directamente, pero sí administra otras cosas, como son las leyes, ¿verdad? Entonces, todos deben hacer su declaración jurada de bienes, tanto cuando entran como cuando salen de esas funciones. También los alcaldes deben hacer su declaración jurada. Los regidores deben hacer su declaración jurada de bienes cuando entran y cuando salen. Es decir, todos deben hacerla, porque esta es una forma de transparentar y de controlar los bienes públicos, que son bienes de toda la población. Nosotros nos identificamos con la transparencia, nos identificamos con la pulcritud. No es que seamos un ángel, pero sí
nos identificamos con todo lo que vaya en beneficio de la población, en todo lo que vaya en beneficio de el control de la cosa pública a los fines de que exista una mejor distribución de la riqueza para toda la población dominicana. Señores, como dijimos, este es un programa, Los Juristas y el Pueblo, un programa más que todo de orientación. Es un programa educativo que trata de llevar esas aristas que ayudan a nuestra sociedad a ser mejor en el futuro. Pues hasta aquí, en el día de hoy, este programa que lo dedicamos precisamente a la declaración jurada de bienes que tienen que realizar todos los funcionarios públicos. 30 días después de estar posesionado en el cargo y 30 días después de haber sido cesado en sus funciones. Esperemos que esto sirva de reflejo, ¿verdad? Esto sirva de espejo a aquellos que están hoy llegando a la administración pública para que cumplan con esta misión y lleven una mejor, visión de esos funcionarios hacia la población. Agradecemos que ustedes nos sigan en las redes sociales, tanto en nuestra plataforma de Fundación ISCI, ISCI-RD, y también por nuestra plataforma de Facebook, en la cual internamente tenemos la plataforma de el Instituto ITPI, de la Fundación Internacional del So Called Children, que es precisamente ISCI, y también damos a conocer todas las actividades que realizamos en beneficio de la población dominicana. Pues hasta aquí Los Juristas y el Pueblo, llevando estas informaciones a todos ustedes. Le agradecemos sinceramente su sintonía. Vamos a aprovechar, antes de despedir, ya nos habíamos despedido, pero antes de despedirnos ya de manera definitiva, queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestro querido compañero, el doctor Pedro Gálvez, que fue nombrado en la consultoría de litigios de aeroportuaria. Hoy hicimos el programa, solo al parecer nuestros colaboradores pues, están en otras actividades propias de su ejercicio profesional. Ahora sí, nos despedimos. Hasta pronto y continúen viendo Los Juristas y el Pueblo.